La noche era tranquila, con un silencio que envolvía la casa como un manto suave. Saima, de 38 años, estaba en la cocina, preparando la cena con movimientos mecánicos pero precisos. El aroma del curry llenaba el aire, pero su mente estaba en otra parte. Su esposo, Faisal, estaba fuera de la ciudad en un viaje de negocios, como solía estarlo últimamente. La casa, aunque acogedora, se sentía vacía sin él. Pero esa noche, algo inesperado estaba a punto de cambiar la monotonía. Hamid, su hijastro de 22 años, entró en la cocina. Había regresado del colegio universitario hacía unos días, pero Saima apenas había intercambiado palabras con él. Siempre había sido un joven reservado, alguien que parecía llevar un mundo entero dentro de sí, pero que rara vez lo compartía. Esa noche, sin embargo, había algo diferente en él. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían brillar con una chispa que Saima no había notado antes. ¿Puedo ayudarte con algo?, preguntó Hamid, su voz suave pero firme. Saima se sobresaltó ligeramente, no porque la pregunta fuera extraña, sino porque era la primera vez en mucho tiempo que Hamid iniciaba una conversación. «No, está bien, ya casi termino», respondió Saima, sonriendo débilmente mientras removía la olla. Pero Hamid no se fue. En cambio, se apoyó contra la encimera, observándola con una curiosidad que la hizo sentir ligeramente incómoda, pero también intrigada. «¿Sabes? Nunca te he dicho lo mucho que aprecio lo que haces por esta casa», dijo Hamid de repente, rompiendo el silencio. Saima lo miró, sorprendida. Sus palabras eran simples, pero había una sinceridad en ellas que la tocó profundamente. Ella siempre había sentido que su relación con Hamid era distante, casi formal. Él era el hijo de la primera esposa de Faisal, y aunque Saima lo trataba con cariño, siempre había una barrera invisible entre ellos. «Gracias, Hamid. Eso significa mucho», respondió ella, tratando de mantener la compostura, pero mientras hablaba, notó que Hamid la miraba de una manera que no podía descifrar. No era una mirada inapropiada, pero había algo en ella, una intensidad que la hizo sentir vulnerable. La conversación continuó, y pronto pasaron de temas triviales a algo más personal. Hamid comenzó a hablar sobre su vida en la universidad, sus sueños de convertirse en escritor y las pequeñas cosas que lo hacían feliz, como escuchar música clásica bajo las estrellas. Saima, que rara vez tenía la oportunidad de hablar de algo más allá de las responsabilidades del hogar, se encontró disfrutando de la conversación. Había algo en la forma en que Hamid hablaba, con pasión y vulnerabilidad, que la hacía querer saber más. La noche avanzó, y la cocina se convirtió en un refugio donde las palabras fluían libremente. Hamid le contó una anécdota sobre un profesor que lo había inspirado, y Saima, sin darse cuenta, compartió una historia de su juventud, cuando soñaba con viajar por el mundo. Por un momento, olvidaron las etiquetas de madrastra e hijastro. Eran solo dos personas conectando en la quietud de la noche. Cuando finalmente terminaron de hablar, el reloj marcaba la medianoche. Hamid se levantó, sonriendo tímidamente. «Gracias por escucharme, Saima. No suelo hablar tanto», dijo, y ella sintió un nudo en el pecho. No era solo gratitud lo que sentía, era algo más, algo que la confundía y la asustaba al mismo tiempo. Mientras Hamid subía a su habitación, Saima se quedó en la cocina, mirando la olla ahora fría. Su corazón latía con una mezcla de emociones que no podía nombrar. Sabía que lo que había sucedido esa noche no era nada más que una conversación, pero había algo en los ojos de Hamid, en la forma en que la escuchaba, que la hacía sentir vista de una manera que no había sentido en años. Era un sentimiento peligroso, uno que sabía que debía ignorar. Pero mientras apagaba las luces y se dirigía a su habitación, no podía evitar preguntarse qué significaba esa chispa en los ojos de Hamid, y por qué su corazón no dejaba de latir con tanta fuerza. Habían pasado unos días desde aquella noche en la cocina, pero los recuerdos de la conversación con Hamid seguían vivos en la mente de Saima. Intentaba convencerse a sí misma de que no había sido más que una charla casual, pero la chispa en los ojos de Hamid, su voz suave y la forma en que parecía entenderla sin juzgarla, la perseguían. Faisal seguía fuera de la ciudad, y la casa estaba envuelta en un silencio que ahora se sentía diferente, como si estuviera cargado de secretos no dichos. Una tarde, mientras Saima leía un libro en la sala,
Hamid apareció con un álbum de fotos viejo en las manos. Sus pasos eran vacilantes, como si no estuviera seguro de si debía acercarse. «Saima, ¿te gustaría ver algunas fotos de mi madre?», preguntó, su voz teñida de una mezcla de nostalgia y timidez. Saima levantó la vista, sorprendida pero intrigada. Asintió, y Hamid se sentó a su lado en el sofá, colocando el álbum entre ellos como si fuera un puente hacia un pasado que ambos compartían, aunque de maneras muy diferentes. El álbum estaba lleno de fotos descoloridas, imágenes de una mujer sonriente que había sido la primera esposa de Faisal. Mientras pasaban las páginas, Hamid comenzó a hablar. Contó historias de su infancia, de cómo su madre solía cantarle para dormir, de los días en que corrían juntos por el parque. Su voz temblaba ligeramente, y Saima podía sentir el peso de la pérdida en cada palabra. Sin darse cuenta, extendió una mano y la colocó suavemente sobre la de Hamid, un gesto de consuelo que sorprendió a ambos. «No quería ponerte triste», dijo Hamid, mirándola con una sonrisa débil. «Solo pensé que... no sé, quería compartir esto contigo». Saima sintió un nudo en la garganta. Siempre había pensado que Hamid la veía como una extraña, alguien que había ocupado el lugar de su madre. Pero en ese momento, sus palabras decían algo diferente. «Tú has hecho que esta casa vuelva a sentirse como un hogar», añadió Hamid, y sus ojos se encontraron con los de Saima. Había una sinceridad en su mirada que la hizo sentir expuesta, como si él pudiera ver a través de todas sus defensas. Saima retiró la mano rápidamente, tratando de recuperar el control. «Tú también eres una parte importante de esta casa, Hamid», dijo, su voz más firme de lo que sentía. Pero mientras continuaban mirando el álbum, la atmósfera entre ellos cambió. Las historias de Hamid se volvieron más ligeras, y pronto ambos estaban riendo por una foto en la que un Hamid de 5 años aparecía con el rostro cubierto de chocolate. «Mamá decía que yo era su pequeño monstruo», dijo Hamid, y Saima no pudo evitar reír. Pero cuando sus risas se desvanecieron, sus ojos se encontraron de nuevo, y esta vez no había nada que distrajera la intensidad del momento. La noche cayó, y el álbum quedó olvidado sobre la mesa. Hablaron de todo y de nada, de los sueños que Saima había tenido antes de casarse, de los poemas que Hamid escribía en secreto. Cada palabra parecía acercarlos más, como si estuvieran tejiendo un vínculo invisible que ninguno de los dos podía nombrar. Pero mientras la conversación fluía, Saima sentía una alarma en su interior. Sabía que estaba cruzando una línea, aunque no hubiera hecho nada malo. La forma en que Hamid la miraba, la forma en que su voz se suavizaba cuando decía su nombre, era suficiente para hacerla cuestionar todo. Cuando Hamid finalmente se levantó para irse a su habitación, Saima sintió una mezcla de alivio y vacío. «Gracias por esto, Saima», dijo él, y su sonrisa era tan genuina que le dolió. Una vez sola, Saima se quedó mirando el álbum cerrado, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué estaba pasando con ella? Sabía que Hamid era su hijastro, que cualquier sentimiento más allá del cariño maternal era imposible, prohibido. Pero no podía ignorar la calidez que sentía cuando estaba con él, la forma en que él la hacía sentir viva de una manera que había olvidado. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, se prometió a sí misma que pondría distancia, que no dejaría que esto fuera más allá. Pero en el fondo, una pequeña parte de ella no quería que esas noches terminaran. Una tormenta rugía afuera, y la lluvia golpeaba las ventanas con furia. La electricidad se cortó de repente, sumiendo la casa en una oscuridad casi total. Saima, que estaba en la sala, sintió un escalofrío, no solo por el frío, sino por la sensación de aislamiento que la envolvió. Faisal seguía afuera, y la casa parecía más grande y vacía en medio de la tormenta. De pronto, escuchó pasos en las escaleras. Era Hamid, sosteniendo una linterna y un par de velas. «No quería que estuviera sola en la oscuridad», dijo, encendiendo las velas con cuidado. La luz cálida de las llamas iluminó su rostro, y Saima notó que sus ojos tenían esa misma chispa que la había desconcertado antes. «Gracias, Hamid», respondió ella, tratando de mantener la voz neutra. Él se sentó frente a ella, y juntos colocaron las velas en la mesa, creando un pequeño oasis de luz en la oscuridad. Sin electricidad, no había mucho que hacer, así que Hamid sugirió escuchar música.
Sacó un viejo reproductor de casetes que había pertenecido a su madre y puso una cinta de canciones clásicas. Las notas suaves llenaron la sala y por un momento la tormenta pareció desvanecerse. ¿Te gusta esta música?, preguntó Hamid, y Saima asintió, sorprendida de lo mucho que la melodía la relajaba. Pronto comenzaron a hablar, y la conversación fluyó con una facilidad que los sorprendió a ambos. Hamid compartió historias de su infancia, de noches en las que su madre lo llevaba a ver las estrellas. Saima, atrapada por el momento, le contó sobre su amor por las tormentas cuando era joven, cómo solía sentarse en el porche y dejar que la lluvia la empapara. «Nunca te imaginé así», dijo Hamid sonriendo. «Siempre pareces tan perfecta, como si todo lo tuvieras bajo control». Saima rió, pero sus palabras la hicieron sentir vista, como si él pudiera ver más allá de la fachada que ella había construido. A medida que la noche avanzaba, la conversación se volvió más íntima. Hamid confesó que a veces se sentía perdido, como si no encajara en el mundo. «Pero cuando hablo contigo, siento que alguien me entiende», dijo, y sus palabras colgaron en el aire como un susurro. Saima sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que debía cambiar de tema, establecer una distancia, pero en cambio se encontró diciendo: «Yo también me siento así a veces, como si nadie realmente me viera». Sus ojos se encontraron y por un momento el mundo exterior desapareció. La tormenta seguía rugiendo, pero dentro de la sala el ambiente era cálido, casi mágico. Hamid se acercó un poco más y Saima sintió un cosquilleo en la piel. «Saima, nunca te lo he dicho, pero me importas mucho», dijo él, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. Ella abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. En lugar de eso, se quedó mirándolo, atrapada en la intensidad de su mirada. Sabía que este momento era peligroso, que estaban al borde de algo que no podían permitirse cruzar. Cuando la electricidad finalmente regresó, la luz fría rompió el encanto. Hamid se levantó, murmurando una disculpa, y Saima se quedó sola, con el corazón latiendo con fuerza. Las velas seguían encendidas, pero ahora parecían un recordatorio de lo cerca que habían estado de cruzar una línea. Mientras subía a su habitación, Saima se prometió a sí misma que no dejaría que esto volviera a suceder. Pero en el fondo, sabía que la tormenta no solo había sacudido la casa, sino también algo dentro de ella, algo que no podía ignorar. Faisal regresó a casa unos días después y con su llegada, la rutina volvió a apoderarse de la vida de Saima. Pero algo había cambiado. Las noches que había pasado con Hamid, las conversaciones que habían compartido, seguían rondando su mente. Intentaba concentrarse en su papel de esposa, en las tareas diarias, pero cada vez que veía a Hamid, sentía una punzada en el pecho. Él, por su parte, parecía más distante, como si también estuviera luchando con sus propios sentimientos. Una tarde, mientras Faisal estaba en el trabajo, Saima encontró a Hamid en el jardín, leyendo un libro. No pudo resistirse y se acercó. «¿Qué lees?», preguntó, tratando de sonar casual. Hamid levantó la vista y por un momento sus ojos se encontraron con una intensidad que la hizo retroceder. «Es un libro de poesía», respondió, cerrándolo con cuidado. «Habla de cosas que no podemos tener». Sus palabras eran crípticas, pero Saima sintió que iban dirigidas a ella. La conversación comenzó lentamente, pero pronto se encontraron hablando como antes, con una facilidad que los hacía olvidar el mundo. Hamid le confesó que a veces sentía que no pertenecía a esta familia, que era un extraño en su propia casa. «Pero tú me haces sentir diferente», dijo, y su voz era tan baja que Saima apenas lo escuchó. Ella sintió un nudo en el estómago. Sabía que debía detener esto, establecer límites claros, pero las palabras no salían. «Saima, sé que esto no está bien», dijo Hamid de repente, rompiendo el silencio. «Sé que eres mi madrastra, que esto no puede ser, pero no puedo evitar lo que siento cuando estoy contigo». Saima se quedó helada. Sus palabras eran un eco de sus propios pensamientos, de los sentimientos que había intentado enterrar. «Hamid, no», dijo ella, su voz temblando. «Esto no puede pasar. Somos familia». Pero mientras hablaba, sus ojos se llenaron de lágrimas, porque una parte de ella no quería que él se detuviera.
El resto del día, Saima evitó a Hamid, pero su confesión seguía resonando en su mente. Cuando Faisal llegó a casa esa noche, ella intentó actuar con normalidad, pero se sentía como una extraña en su propia vida. Hamid, por su parte, apenas la miraba, y la distancia entre ellos era casi palpable. Saima sabía que había hecho lo correcto al detenerlo, pero no podía evitar sentir que había perdido algo que no podía nombrar. Esa noche, mientras yacía en la cama junto a Faisal, Saima no podía dormir. Pensaba en Hamid, en la forma en que la hacía sentir viva, en la forma en que sus palabras tocaban partes de su corazón que habían estado dormidas durante años. Sabía que debía mantener la distancia, que cualquier cosa más allá de una relación maternal era imposible. Pero mientras las horas pasaban, no podía evitar preguntarse si alguna vez podría volver a ser la misma, o si este sentimiento, este anhelo, la perseguiría para siempre. Una mañana, mientras limpiaba la habitación de Hamid, Saima encontró una carta doblada bajo su escritorio. Estaba escrita a mano, con una caligrafía cuidadosa, y su nombre estaba en el sobre. Su corazón se aceleró mientras la abría, sabiendo que no debería, pero incapaz de resistirse. Las palabras de Hamid llenaban la página, cada una más pesada que la anterior. Saima, comenzaba la carta, sé que esto es algo que nunca debería decir, pero no puedo guardarlo más. Desde aquella primera noche en la cocina, no he podido dejar de pensar en ti. No es solo que seas amable o que me escuches, es la forma en que me haces sentir que puedo ser yo mismo. Sé que esto está mal, que eres mi madrastra, que nunca podremos estar juntos, pero cada vez que te veo, siento algo que no puedo explicar. No espero que sientas lo mismo, pero necesitaba escribir esto, aunque sea para liberarme. Saima cerró la carta, con las manos temblando. Las palabras de Hamid eran un reflejo de sus propios sentimientos, de los pensamientos que había intentado ignorar. Durante días, llevó la carta consigo, incapaz de decidir qué hacer. Una parte de ella quería confrontarlo, decirle que debía parar, que esto era imposible. Pero otra parte, una parte que la asustaba, quería guardar la carta como un tesoro, como un recordatorio de que alguien la veía de verdad. Finalmente, decidió hablar con Hamid. Lo encontró en su habitación y cuando él vio la carta en sus manos, su rostro palideció. Saima, lo siento, comenzó, pero ella lo interrumpió. Hamid, esto no puede seguir, dijo, su voz firme pero llena de dolor. Tú eres mi hijo y yo estoy casada. Esto no puede ser. Pero mientras hablaba, sus ojos se llenaron de lágrimas, y Hamid la miró con una mezcla de vergüenza y tristeza. No quería hacerte daño, dijo él, su voz quebrada. Solo necesitaba que lo supieras. Saima asintió, incapaz de decir más. Dejó la carta en su escritorio y salió de la habitación, sintiendo que una parte de ella se quedaba atrás. Durante los días siguientes, la distancia entre ellos creció, pero la carta seguía rondando su mente, un recordatorio de lo que podría haber sido en un mundo diferente. Hamid anunció que dejaría la ciudad después de terminar su último año de universidad. Había conseguido una beca para estudiar en el extranjero, y aunque Saima sabía que era lo mejor para él, la noticia la golpeó como un puñetazo. La noche antes de su partida, Hamid la encontró en la sala, sola, mirando por la ventana. «Saima, ¿puedo hablar contigo?», preguntó, su voz suave pero decidida. Ella asintió, y juntos se sentaron en el sofá, como lo habían hecho tantas veces antes. Pero esta vez, había una tristeza en el aire, una sensación de final. «Quería agradecerte», dijo Hamid, «por todo, por escucharme, por hacerme sentir que valgo algo». Sus palabras eran sinceras, pero también había un dejo de dolor en ellas. Saima sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se contuvo. «Tú siempre serás parte de esta familia, Hamid», dijo, aunque las palabras sonaban huecas. Él la miró, y por un momento parecía que iba a decir algo más, algo que cambiaría todo. Pero en lugar de eso, se levantó y la abrazó. Fue un abrazo breve, pero lleno de todo lo que no podían decir. Cuando Hamid se fue, Saima se quedó mirando la puerta, con el corazón roto. Sabía que había hecho lo correcto, que nunca podrían haber cruzado esa línea. Pero mientras las luces de su auto desaparecían en la noche, no pudo evitar sentir que una parte de ella se iba con él.
La casa estaba en silencio de nuevo, pero esta vez el silencio era diferente. Era el silencio de una despedida, de un amor que nunca pudo ser.